Un ejercicio de electromagnetismo del modelo de 2020, la versión del COVID, opción A, pregunta 3. Dice, un electrón situado inicialmente en el origen de coordenadas se mueve con una velocidad inicial de 2i metros por segundo, en presencia de un campo magnético uniforme, 3 teslas, en el sentido positivo del eje de las zetas, y de un campo eléctrico uniforme, en el sentido negativo del eje de las x, de valor 1 newton por coulombio. Determine la fuerza total sobre el electrón debido a los campos B y E en el instante inicial. Vamos a dibujar aquí el eje de coordenadas y vamos a especificar cuál cogemos nosotros, porque sabéis que en física muchas veces cogen el eje X hacia adelante, vosotros soléis cogerlo hacia la derecha. Entonces vamos a especificar, para nosotros este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Y tenemos un electrón en el origen de coordenadas. En el origen de coordenadas, una carga eléctrica negativa. Y vamos a pintar los campos que nos dan. Bueno, primero nos dan la velocidad. Esta carga se está moviendo con una velocidad de 2i metros por segundo. La velocidad es 2i metros por segundo. Luego va en el sentido positivo del eje de las x. Dice que hay un campo eléctrico en el sentido negativo del eje de las x, es decir, que lo dibujaríamos hacia la izquierda el campo eléctrico. Un campo eléctrico de valor 1 newton por coulombio, de sentido negativo del eje de las x, pero de valor 1 newton por coulombio, menos i newtons por coulombio. Y luego tenemos un campo magnético de 3K teslas, dirección del eje Z y sentido positivo, es decir, lo vamos a pintar hacia afuera. Este sería el campo magnético. $3K teslas. Esto es un 3, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué fuerza sufre. La fuerza que sufriría este electrón sería la fuerza de Lorentz. Y si recordáis, la fuerza de Lorentz era la suma vectorial de la fuerza eléctrica y de la fuerza magnética. La fuerza eléctrica era el producto escalar de Q por el campo eléctrico y la fuerza magnética era Q por el producto vectorial de V por B. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de dar dirección y sentido a estas dos fuerzas, a la fuerza eléctrica y a la fuerza magnética. Mirad, el campo eléctrico va hacia la izquierda y el campo eléctrico marca la dirección y sentido de la fuerza eléctrica que sufriría una carga positiva. Como lo que tenemos es un electrón, la fuerza que va a sufrir por acción de este campo eléctrico tiene la misma dirección, la del eje X, pero sentido contrario. Es decir, que la fuerza eléctrica iría hacia la derecha. Esta sería la fuerza eléctrica, la dirección y sentido de la fuerza eléctrica que sufriría este electrón por acción de este campo eléctrico. ¿Y qué hay de la fuerza magnética? Todo esto que he dicho del sentido del campo eléctrico marca la fuerza, dirección y sentido de la fuerza que sufriría una carga positiva, al ser una carga negativa tiene sentido contrario, todo esto habría que ir escribiéndolo, ¿eh? Ahora, ¿qué vamos a decir de la fuerza magnética? La fuerza magnética, al ser el producto vectorial de V por B, me va a devolver un vector que tiene que ser perpendicular a ambos. Un vector perpendicular a V y a B tiene que ir en el eje de las Y. Y ahora, ¿en qué sentido? ¿Positivo del eje de las Y la fuerza o negativo? Pues para una carga positiva será en el sentido, aplicando la regla del tornillo, sería el sentido que sigue un tornillo al apretarse o aflojarse cuando vamos de V a B. O pensar en un tapón de una botella de agua, ¿vale? De V a B, mirad, tenemos que ir de aquí a aquí. Sería poner en el suelo ese tornillo o ese tapón de rosca de la botella de agua y ir de V a B. De V a B lo que estamos haciendo es apretar. Estamos yendo hacia derechas, es decir que la fuerza tendría un sentido hacia abajo. Eso en el caso de que la carga que sienta esa fuerza magnética fuera positiva, pero como es negativa tendrá sentido contrario. Es decir que la fuerza magnética irá hacia arriba.
Aquí explicaríamos, ya que no vamos a hacer este determinante de este producto vectorial, yo lo haría explicando. La fuerza magnética tendrá la dirección perpendicular a V y a B y el sentido para una carga positiva que marque la regla del tornillo. Al ser una carga negativa, el sentido será el contrario, en nuestro caso, positivo en el eje de la X. ¿Vale? Vamos a calcular ahora los valores, no los vectores, los valores de estas fuerzas. La fuerza eléctrica sería en valor absoluto de la carga por valor absoluto del campo. Sería 1,6 por 10 a la menos 19. Me olvido de signos, porque ya he determinado yo dirección y sentido y lo he explicado anteriormente. 1,6 por 1, que es el valor 1 newton por coulombio. Es decir, que esta fuerza sería 1,6 por 10 a la menos 19 newtons, la fuerza eléctrica. Y la fuerza magnética sería, para hallar el valor del módulo de esta fuerza magnética, tendría que hacer Q por V por B, como es un producto vectorial, por el seno del ángulo que forman. El ángulo que forman la velocidad y el campo magnético, como son perpendiculares, el ángulo es 90 grados y el seno de 90 es 1, por lo tanto lo quito de ahí. Sería 1,6 por 10 a la menos 19 por la velocidad, que es 2, por el módulo de la velocidad, y por el campo, que es 3. Esto me daría 9,6 por 10 a la menos 19 newtons. Tengo dos opciones. Mirad. Como estos dos vectores son perpendiculares, la fuerza de Lorentz tendrá esta dirección y sentido, y su valor, el valor de la fuerza de Lorentz, será la raíz cuadrada de la fuerza eléctrica al cuadrado más la fuerza magnética al cuadrado. Y poner aquí la solución, ¿vale? O yo lo prefiero, dado que la fuerza es una magnitud vectorial, pues lo vamos a dejar. Una magnitud vectorial queda definida por un valor, una dirección y un sentido, Es decir, que si yo calculo el valor y explico bien las fuerzas y dibujo la resultante, yo entiendo que lo tiene que dar por válido. Pero bueno, aún así, como la fuerza de Lorentz es una magnitud vectorial, pues, y como tengo estas dos fuerzas y es muy sencillito porque no tengo que descomponer, son perpendiculares, es la suma de fuerza eléctrica más fuerza magnética, pues lo vamos a poner como un vector. Fuerza eléctrica es 1,6 por 10 a la menos 19, sentido positivo del eje de las X. 1,6 por 10 a la menos 19 y fuerza magnética es 9,6 por 10 a la menos 19, sentido positivo del eje de las Y, más 9,6 por 10 a la menos 19, J newtons. Dos opciones, o calcular valor y dibujar, o yo haría el dibujo y además pondría la expresión vectorial. Sencillito, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí falta explicar todo lo que he explicado, de la fuerza eléctrica y de la fuerza magnética y de su dirección y sentido. Bueno, dice, calcula en el apartado B la diferencia de potencial entre los puntos 0, 0, 0 y 2, 0, 0. Es decir, que tendría al electrón en el 0, 0, 0, este sería mi punto A, y este, que es el 2, 0, 0, sería mi punto B. Tengo que calcular la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Y aquí lo que tengo es un campo eléctrico constante que va hacia la izquierda, ¿vale? Entonces aquí de alguna manera tendremos que explicarlo eso. El campo eléctrico es constante. Luego la diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico constante es el producto de ese campo por la distancia entre esos dos puntos.
Es decir, que la diferencia de potencial entre estos dos puntos del campo eléctrico será el valor del campo, que es 1, por la distancia en metros, que es 2. 2 voltios. La diferencia de potencial es 2 voltios. Dice, indicando qué punto está a mayor potencial. Aquí ahora tendríamos que explicar. ¿Qué punto está a mayor potencial? ¿A o B? Mirar, el campo eléctrico va hacia la izquierda. El campo eléctrico marca la dirección y sentido que sufriría, de la fuerza, que sufriría una carga positiva que se encontrase en el seno de ese campo eléctrico. Es decir, que por acción del campo eléctrico, una carga positiva iría hacia la izquierda. Y las cargas positivas siempre se dirigen hacia potenciales menores. Luego, A tiene un potencial menor que B. Vamos a pensarlo de otra manera. Este campo eléctrico creará en este electrón una fuerza eléctrica que va hacia la derecha. Sabemos que las cargas negativas en un campo eléctrico se dirigen siempre hacia potenciales mayores. Luego B tiene un potencial mayor que A. Escribimos todo esto que he dicho, o bien pensándolo para cargas positivas o bien para cargas negativas. La conclusión es que el potencial de B es mayor que el potencial de A. ¿Vale? Vamos a poner aquí, dejarlo escrito. Dado que una carga negativa en un campo eléctrico se dirige a potenciales cada vez mayores, a potenciales mayores. Y esta carga eléctrica está sufriendo una fuerza eléctrica que le lleva hacia el punto B. ¿Vale? Y ahora dice también, ¿qué trabajo realiza la fuerza total que actúa sobre el electrón para desplazarlo desde el origen? Trabajo para este desplazamiento, desde el origen hasta el punto 200. ¿Cuánto valdrá el trabajo eléctrico? El trabajo eléctrico es menos Q por incremento de V. Y ahora sí que voy a llevar el signo negativo, para ver si este trabajo es positivo o negativo. Esto me quedaría menos 1,6 por 10 a la menos 19 por 2, que es la diferencia de potencial. ¿Por qué la diferencia de potencial es 2? Porque, ojo, espera, vamos a ponerlo aquí. Vamos a coger el tipes para que lo veáis mejor. ¿Por qué pongo aquí 2 y no menos 2? Vamos a ver por qué pongo aquí 2 y no menos 2. Porque esto es VB menos VA. Y como hemos dicho antes, el potencial de B es mayor que el de A. Es decir, que esto es 2. Si fuera a ir el trabajo para llevar una carga desde B hasta A, esto sería menos 2, ¿vale? Esto sería menos por menos es más, 1,6 por 10 a la menos 19 por 2, por lo que hemos dicho que VB es mayor que VA, ¿vale? Y esto sería 3,2 por 10 a la menos 19 julios. Trabajo eléctrico en el desplazamiento de esta carga negativa entre los puntos A y B. ¿Y qué es lo que pasa con el trabajo de la fuerza magnética? Pues que las fuerzas magnéticas no realizan ningún trabajo al desplazarse una carga en el seno de un campo magnético. ¿Por qué? Porque esa fuerza magnética siempre va a ser el resultado del producto vectorial de V por B. Y el producto vectorial de dos vectores me devuelve un tercer vector que siempre es perpendicular a ambos. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad. Y por lo tanto es perpendicular al desplazamiento. Si os fijáis, este electrón se va a desplazar en el eje de las X y la fuerza magnética va a ir en el eje de las Y.
al ser la fuerza magnética perpendicular al desplazamiento, el trabajo realizado por esa fuerza es nulo. Sabéis que las fuerzas perpendiculares a los desplazamientos dan trabajos nulos. Por ejemplo, en un movimiento de un cuerpo apoyado en una superficie, el trabajo de la normal siempre va a ser cero, porque es perpendicular al desplazamiento, ¿vale? Pues aquí ocurriría algo parecido. La fuerza magnética es siempre perpendicular al desplazamiento y por lo tanto su trabajo es nulo. Solo tendríamos el trabajo eléctrico.